Mateo capítulo 27, versículo 46. Esta es mi cuarta palabra en esta hora. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, o sea que gritó y dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Qué palabra, ¿verdad? Qué momento más tremendo este. Elí, Elí está en otro idioma. Algunos dicen que viene del hebreo antiguo. No era usual. Acuérdense que en el tiempo de Jesús predominaba el griego y el arameo. El hebreo se practicaba solamente en los hogares como idioma oriundo, pero o nativo. Pero en el tiempo de Jesús se hablaba arameo, se hablaba el griego y también se practicaba o se hablaba también el latín. Elí, Elí no está en ninguno de esos idiomas, por eso es que cuando él grita no lo entienden. Algunos creen que está llamando a Elías porque se oye parecido. Pero el Señor lo estaba haciendo en otro idioma y yo me preguntaba por qué lo hizo en un idioma que no era usual. Podrían haber muchas razones. Quiero pensar que es una palabra que para algunos puede ser confusa. Ver al Hijo de Dios diciendo: ¿por qué me has abandonado? Algunos podrían haberlo considerado que era una derrota porque lo estaba diciendo, pero es profunda esta palabra. Este abandono de Jesús es muy significativo en estas 7 palabras. Y es que el proceso fue muy difícil. El relato de Mateo dice que a la hora novena, en tiempo de Jesús corrían 2 tiempos. Corría el tiempo judío. Ellos dividían el día por etapas. La hora sexta es las 6 de la mañana. La hora tercera es las 9. La sexta es del mediodía, la hora novena es las 3 de la tarde y la hora sexta una vez más que concluía por las 6 de la tarde. Y así comenzaban todos los días. Y Jesús estuvo en este proceso donde ya armando todo este rompecabezas de palabras, a Jesús lo llevan ante Pilato a las 6 de la mañana. Está en los patios de Pilato para ser juzgado. De las 6 de la mañana se da el edicto, se da la sentencia de muerte. Para el tiempo de Jesús, bueno traer esto, para Roma tenía la pena de muerte, que era la cruz. Era diseñada para esclavos que se escapaban o para extranjeros o para judíos también que hubieran hecho alguna acción vil, imperdonable, se le daba la pena de muerte. Esta palabra sale a la hora novena. Viendo entonces eso, podemos decir: Jesús es crucificado a la hora tercera, a las 9 de la mañana. A la hora novena, es las 3 de la tarde. De 12 a 3 de la tarde se oscurece, todo se pone oscuro. Y comienza a llover, de acuerdo a lo que relatan los que estuvieron ahí. Jesús estuvo 6 horas colgado en un madero, con clavos en sus manos y sus pies, antes de decir esta palabra, que es una de las últimas. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, que estar 6 horas colgado, ya golpeado de la manera que estaba. De hecho, en este trasfondo, el acusado tenía que llevar la cruz a cuestas. No era la cruz completa, era la parte que corre horizontal, es esa parte. El reo tenía que llevar esta parte, y lo que sucedía era que cuando llegaba al lugar donde estaba la crucifixión, la parte vertical, que es la que va así para hacia arriba, estaba en el piso. Y todo lo que hacían es que el acusado caía de espaldas y ahí unían la vertical y horizontal
y luego con cuerdas levantaban esa cruz que nosotros conocemos. Jesús dice en la Escritura que fue tanta la agonía, que aún en el Calvario, aún en el camino hacia el Gólgota, el Señor no tiene fuerzas. Y le piden a uno de los espectadores que le ayude, a un llamado Simón de Arimatea. A él le pidieron que le ayudara a Jesús a cargar esa cruz, porque el Señor estaba totalmente debilitado físicamente y necesitó de ayuda. Qué interesante, ¿verdad? Porque cuando vemos este sacrificio, debe despertar en nosotros mucho más amor para nuestro Señor. Y es todo lo que hablamos aquí en la iglesia. Hablamos del pecado como forma de que es lo que hace daño en la relación con Dios. Hablamos del enemigo en el sentido que es el enemigo que no nos permite llegar a ese Dios. Y hablamos de Jesús como el único medio para nosotros ir a una vida eterna al cielo. Hablamos de Jesús como el único puente de acercarnos a Dios. Y es todo lo que debe de oírse en la iglesia cristiana. Porque si hablamos de moda, si hablamos de otras cosas, entonces perdemos la esencia, ¿no? Por eso que si ustedes se han preguntado, no, ¿y por qué solo Cristo? Y esto y lo otro. Bueno, porque solo Él es el centro de nuestra fe y Él es el único que pagó la pena máxima por nuestra causa. Esta hora yo quiero hablarle en tres aspectos de este abandono que vemos aquí, porque yo lo veo un abandono con propósito. Y lo primero que hay que entender es la severidad de Dios ante el pecado. Miren, desde el principio que Adán y Eva pecan, echan a perder la vida. Se comienza un proceso de muerte, tanto física como espiritual. El hombre cae bajo maldición. Dios entonces, desde el principio de que Adán y Eva pecan, inicia un proceso de rescate. Y ese proceso era que Jesús tenía que venir a morir por nosotros. El pecado tiene un precio. Jesús tenía que vencerlo y lo venció. Pero ¿a qué costo? Yo veo estas últimas horas del Señor. Vaya, háblenme de 12 a 3 de la tarde con una agonía tremenda. Esto no es de tomarlo a la ligera. El abandono de Jesús tiene que ver con la condición de Dios hacia el pecado. Óigame lo que le voy a decir ahora. Cuando hablo de abandono, no estoy hablando de un abandono literal como se toma. Dios nunca abandona su obra. Pero sí quiero hablar de una ausencia de Dios, que no está presente en ese momento. Dios es un Dios santo, hablamos en la clase, y esa santidad de Dios no le permite habitar en el pecado. Y en este momento el Cordero de Dios que había profetizado en los profetas, el Cordero de Dios esperado, está siendo sacrificado. Y en el Antiguo Testamento, en el ritual de purificación, se celebraba todos los años este ritual donde se agarraban dos corderos. Uno era sacrificado y la sangre del cordero, de ese macho cabrillo, era echada, rociada en el lugar santísimo, y todo un tipo de ritual. El otro, Jezreel, llamado el otro cordero o carnero más bien dicho, que era puesto por expiación, se dejaba vivo. El pueblo tenía que venir y poner sus manos sobre ese animal vivo y transferir todos los pecados del pueblo a ese animal. A ese animalito no se le quitaba la vida. A ese animalito se le ponía endosado un cordel rojo y se soltaba en el desierto a que muriera o a que sobreviviera en el desierto como él pudiera. Pero la idea era de que ese carnero se llevara todos los pecados del Israel para el desierto. Aquí está pasando exactamente lo mismo. A Cristo se le está acumulando todo el pecado de la humanidad.
y Cristo se está convirtiendo en pecado. ¿Se han puesto a pensar ustedes eso? Y esto lo pone a Jesús en un estado único, en una desesperación, en un momento difícil. Está viendo que se está cargando de pecado, porque ¿cuántos creen que el pecado es feo? No lo dicen con convicción, claro. Lamentablemente nosotros somos débiles y en nuestra humanidad a veces jugamos con el pecado, pero el pecado es horrible, es dañino, es cruel, es asesino, y Jesús lo está tomando por nosotros. Porque eso estaba registrado en el 22 de Salmos, y todos los profetas habían profetizado que el Cordero de Dios quitaría el pecado del mundo, y Cristo se hizo pecado por nosotros, dice Isaías, crucificando a nosotros en nuestras rebeliones al Señor. Él es pecado, o sea, literalmente este abandono tiene que ver con presencia de pecado. El corazón del Padre está puesto en prueba y Cristo está siendo también de alguna manera probado en todos los sentidos. Es algo desconocido para ellos. Es decir, para Cristo es algo desconocido, pero conocido porque Él sabe su visión. No sé si me voy a entender. Él sabía que Él no había pecado en la vida. Él superó toda tentación, amado hermano, y por eso es que nos deja a nosotros sin excusas. Jesús fue tentado en todo. Yo le decía en la clase también esta mañana, uno es tentado en todo desde su niñez. Hay ofertas, hay tanta cosa que si uno se desvía, uno puede convertirse en eso que te ofrece el mundo. Pero gloria a Dios por el Señor. Padre, ¿por qué me has abandonado? Sus últimas palabras y su último hálito de vida, el Señor lo está gritando, sintiéndose que está abandonado. Es un abandono, pero es un abandono temporal. Esto nos da a decir a nosotros que si Dios te llamó a sus caminos, nunca, pero nunca te va a abandonar. Y una razón de la que estamos aquí es porque Dios no nos ha abandonado. ¡Aleluya! Gloria a Dios, que nunca se da por vencido el Señor con nosotros, amado hermano. Y Cristo se está llevando todos los pecados del mundo. Yo pienso que si lo viéramos con una radiografía, viéramos cómo se está acumulando el pecado de los que estaban antes, de los presentes ahí, de nosotros, los futuros, etcétera. Un cuerpo tan lindo, tan sano, tan perfecto, un corazón tan puro como el del Señor, se está llenando de pecado. Porque todo el pecado de nosotros tenía que ir sobre su cuerpo. En ese momento el Padre no soporta estar viendo lo que está sucediendo. Y cuando digo no soporta, no digo es que Dios muestre debilidad. Es que es demasiado fuerte. Póngase a pensar usted en algo así. Si nosotros que somos padres faltos, imagínese estar en posición de un padre viendo a un hijo que se está transformando en algo que él no es. Lo está haciendo por nosotros. Y sin duda el Señor da la media vuelta y no puede ver el dolor que causa el pecado, no puede ver la apariencia de Jesús, vaya, digámoslo así, la reacción que Jesús está tomando, porque sin duda en este momento el Señor está tomando una reacción no usual. Se está transformando en pecado por nosotros. Y Dios Padre dice, no puedo ver esto. Esta injusticia, sí es injusticia. Es feo, sí es feo. Y aparte dice Dios, tanto amo a mi hijo que me duele verlo convertido en pecado. Pero ¿saben por qué ha sido pecado el Señor? Por ustedes y por mí. Digan amén a eso. Porque para mí el Señor es mi mejor amigo. Es mi compañero fiel y me lo mostró en la cruz del Calvario. Y me lo sigue mostrando que cada vez que estoy en apuros, en dificultades o aún cuando estoy alegre, Él está a mi lado porque le cuesto. Porque soy nacido 2 veces. La primera vez nací del vientre de mi madre, que Dios me dio vida, y la segunda vez fue cuando Él me rescató y pagó el precio
otra vez por algo que era de él, pero que se había perdido. El abandono de Jesús tiene mucho que ver, porque habla de la severidad de Dios. No tiene nada que ver con el amor de Dios, porque aquí hay que aclarar esto, porque hoy en día estamos bajo ataque y todo es confusión. Todo es confusión, el hombre está haciendo lo que quiere, el humano está rebelándose con Dios con la etiqueta de que Dios lo ama. Y estamos correctos hasta ahí. Dios nos va a amar hasta el fin, seamos como seamos. Dios ama al peor delincuente en la historia, pero eso no quiere decir que evite el destino eterno para dónde va. Es la gente la que tiene que decidir para dónde va y se decide de acuerdo a cómo vea la cruz del Calvario. O sea, cuando decimos Dios es amor, claro que es amor y nos ama. Quiero que entienda eso usted, porque aquí parte un gran principio. Pero ese no es un amor enfermizo. No es un amor que viole sus propias leyes. En otras palabras, gente va a ir llorando al infierno y Dios llorando también porque los ama. Pero le dejó al hombre que le dé permiso que él obre en el corazón. Dios es tan perfecto en sus caminos que necesita el permiso para salvarnos. No nos salva la fuerza. Por eso que usted está aquí y no tiene a Jesús, no crean que le va a poner el Señor un castigo para que lo acepten, no. Lo menos que Dios quiere es traernos a la fuerza. Dios quiere el permiso y está tan cerca a nosotros que todo lo que necesita es, Señor, entra en mi corazón. O Señor, ayúdame en esto. Te doy permiso, te doy control. Tú ya lo tienes. Pero solo decirle, Señor, tú tienes el control, pero teniendo todos nosotros, así no funciona. O si Dios quiere que me cambie, tampoco funciona. Hemos de dejar que Dios obre en nosotros. Y cuando yo veo que si Dios abandonó a su propio Hijo por causa del pecado, yo no soy mejor que Jesús. Y no hay nada más difícil que estar lejos de Dios. ¿Amén o no amén? Porque miren, no hay nada más triste que quedarse con el puro vocabulario cristiano. Yo no quiero quedarme con mi lenguaje cristiano. Yo no quiero decirles a ustedes, Dios los bendiga, hermanos, sabiendo que ya lo digo automático. Yo quiero decirles, Dios los bendiga, porque entiendo que Dios nos está bendiciendo. Cuando alguien me pregunta, ¿cómo está? Yo me aseguro de decir en victoria, porque verdaderamente estoy en victoria. Porque acabo de hablar con Dios, porque me acaba de tocar. En victoria quiere decir que no le debo nada al enemigo. Y esto no quiere decir que esté fuera de peligro. Quiere decir que estoy caminando en terreno minado, pero en esas minas he aprendido a caminar. Y toda trampa del diablo la doy al Señor. Porque sé que el momento que yo tome del diablo, yo voy a alejar a Dios de mi vida, aunque yo crea que está cerca a mí. Porque tengo la capacidad como ser humano de hacer mi propio Dios, señores. A mi propia imagen y semejanza. Oiga lo que le digo, debería de ser al revés. Deberíamos nosotros, cuando venimos a Cristo, ser reformados a la imagen y semejanza de Dios. El problema de Dios es que en nuestra ignorancia y en nuestra sabiduría humana hacemos nuestro propio Dios. Por eso que hay hermanos cristianos que son corajudos, son envidiosos y aman a Dios, pero tienen su propio Dios. El Dios de la Biblia es único y detesta el pecado, lo porte quien lo porte, es castigado. Así que el mensaje aquí es, cuidado con comprarle al diablo. Porque es pasajero, hermano. De veras que el pecado es pasajero. No dura. Es que hay una ley más fuerte que dice que las cosas que no tienen fundamento tienden a desaparecerse. En todo es así. En todo es así. En el amor, en servir a Dios, en todo es así. No hay un fundamento. No sirve. No dura.
El pecado es pecado y seguirá siendo pecado por los siglos de los siglos, pero la gracia seguirá siendo gracia y siempre se transportará en otro nivel más fuerte. Donde abundó el pecado, también abundó la gracia, y la gracia de Dios se ha derramado sobre nosotros, porque la cruz de mi Cristo, su sacrificio, no será burlado. Este abandono del Señor nos está diciendo, ¡ojo! Y el pecado sigue siendo antes y después. Y aún cuando nosotros no estemos, seguirá llamándose pecado, nocivo, contraproducente, irá en contra de la voluntad de Dios, arruinará nuestra relación con Dios, echará a perder muchos sueños de Dios en mi vida por el pecado. Y todo pasa, todo lo que aquí en la tierra estamos viviendo, todo pasa, pero su palabra nunca pasará. Bendito sea el nombre de Dios. Por ello, amado hermano, alábalo, bendígalo y siéntase libre. Y cuando el diablo quiera ponerle cargas que no son suyas, dígale: diablito, me estás poniendo una carga que no me pertenece. Porque yo me he guachado que la misma mente de uno como que lo quiere esclavizar a uno. Comete algunas acciones unos que realmente no son pecados, pero las pone como pecados. Y otras que sí son pecados, las pone como no pecados. ¿Ah? Ay, Señor, se me ponchó la llanta porque no oré en la mañana. Mira, me llegó el bill de luz alto porque no fui el domingo a la iglesia. Alábalo. Ese es el mismo diablo, bandido, queriendo usar la mente. Dios no es vengativo. Ni te va a ir mal por no venir a la iglesia, si quien se la pierde es uno. Y aún al venir a la iglesia, nomás a venir a distraerse no sirve. Si a la iglesia hemos de venir a buscar su presencia entre todos, hacemos más fuerza, amado hermano. Aleluya, pero si usted piensa, nomás me tengo que recargar y estoy débil y todavía falta para el domingo, estamos perdidos. Cuando usted se sienta débil, arrodíllese donde quiera que esté, o cierre sus ojos si es que no va manejando, o busque un lugar, un espacio, y dígale: Señor, te exalto y te clamo, Señor, clamo tu presencia sobre mi vida. Me siento débil, atacado, no sé qué pasa en mi vida, confundido, pero tú estás conmigo en el nombre de Jesús. Ya el domingo me vengo recargado, y esa es la vida del cristiano, porque la verdadera prueba comienza mañana allá en el trabajo con los camaradas que no conocen de Dios. El pecado es nocivo, el pecado es castigado, el pecado, eso es lo que está diciendo la Escritura aquí. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nunca en el ministerio de Jesús se había escuchado una palabra tan grande, tan profunda como esta. Siempre está una alegría, siempre está una seguridad, pero aquí hay un factor inesperado. Nadie se esperaba, aún ni el mismo Jesús, lo horrible que es el pecado en el cuerpo humano y en la vida. Y no es porque no lo ignorara, es porque una cosa es hablar y otra cosa es vivir. Y vaya usted, tener algo en el cuerpo, sentir esa sensación tan horrible de pecado, cuando nunca se ha practicado el pecado. Miren, yo me he notado que si aprendemos a andar en la oscuridad, desarrollamos un sentido para andar en la oscuridad. ¿Sí o no? No es cierto, como no estamos acostumbrados a la oscuridad, nos levantamos, queremos prender la luz, y si no hay un switch de esos termos que alumbran, uno anda ahí pero no ve. Pero quédate parado unos 5 minutos en la oscuridad y verá que empieza a ver figuras. El pecado así atrapa, uno empieza a andar en la oscuridad. El animal de noche no puede ver bien en el día, ni el que está en el día puede ver de noche. Por eso es que la mayoría de depredadores salen en la noche. Y en esto de Dios, así como salimos nosotros buscando a que no nos atrapen, porque si nos atrapan nos morimos, también hay otros que salen que si no nos atrapan se mueren. Cuando sale un venadito en la mañana al campo, tiene que andar alerta, porque si lo agarra un león, se lo come y se muere. Pero el león también sale en las mañanas buscando un venadito, porque si no lo encuentra y se lo come, también se muere. Ni aún así me entendieron ustedes. Pasemos al siguiente punto, pues. El por qué. Aquí hay una interrogante, aquí hay una pregunta. Y decimos, peco yo diciéndole al Señor por qué no, pero dependiendo cómo. A Dios le gusta que preguntemos.
Dios no está perdiendo el tiempo contestándonos tanto, porque a Él le conviene que maduremos. Y siempre que preguntamos cosas, Él dice, lee. Lee. No, pero la película, ¿quién te mandó a ver películas? Lee. Porque hay películas que a uno lo trastornan, hermano. Hechas por gente que no es cristiana. Yo no sé cuántos vieron la historia de Noé con este Crow, este famoso. Una película bien absurda. Fuera de lo bíblico. Yo no sé, nomás usaron el nombre en el arca de Noé como título para traer a esos cristianitos bobitos. Pero de cristiano no tiene nada. Es absurda ciencia ficción. Y hay cristianos que andan hablando. Así como nos enseña el Señor en el arca de Noé, ¿verdad? Que las piedras hicieron unos ayudantes de Noé. No, las piedras no le ayudaron a Noé. Él tuvo que desarrollar callos con sus hijos para tallar la madera y la calabacera y todas las cosas. A Dios se le puede preguntar, pero depende cómo le vas a preguntar. Y a Dios le gusta que le pregunten. No sabían eso ustedes, ¿verdad? Se preguntó con Dios. Pero algo en un ambiente de niño, queriendo saber. No, esto de sabiduría no es de idioma. Esto es que la vida misma te va dando golpes. Y si los chicos preguntaran, apá, amá, ¿cómo es esto? Si la niña llegara en el tiempo de noviazgo con la mamá diciéndole, mami, si me siento atraída por un narizón, un orejón en la iglesia, ¿cómo se le hace ahí? La mamá es la mejor amiga de muchachos, las personas cerca. Y muchos de esos consejos son basados en experiencias. Pregunten. Ahora sí que pregunten. Pero pregunten bien. ¿Por qué me has desamparado? No es un reclamo, no es un ¿por qué me desamparas? Mira todo lo que yo he sufrido y ¿por qué a mí? Yo no me lo merezco, no. Te lo puedes merecer. Cuando se pregunta a Dios con prepotencia y se le dice a Dios como una exigencia, ¿y por qué a mí? Miren, yo he entendido que hay muchas pruebas que nos vienen a nosotros y son porque de alguna manera están destinadas para que alguien las tenga y que Dios manda una prueba conforme a la capacidad y Él escoge. Pregúntele a Dios usted, pregúntele. Esta es una pregunta con propósito. ¿Saben por qué? Porque el momento es más allá. Esto no estaba escrito, esto es improvisado. No es improvisado, pero es nuevo. Es del momento. O sea, si hubiéramos hablado con Jesús en ese momento diría, yo me esperaba que el pecado causara tanta carga y dolor, pero no tanto así. Me imagino las voces que se escuchan en este momento de gente quejándose. Perdí esto, perdí porque esta injusticia y todo eso así, el pecado. Puedo perfilar que el Señor está viendo cosas que ninguno de nosotros nunca las veríamos y las entenderíamos. Puedo escuchar voces, burlas, presión del diablo, viendo demonios, todo eso. Es una locura lo que está pasando aquí. Y el Señor está buscando el rostro de su Padre. O sea que acuérdense ustedes que Jesús llevaba una vida disciplinada con el Padre. Él está acostumbrado a su presencia. Él sabe cómo llegar en momentos difíciles y buenos. Siempre la Escritura nos deja a nosotros escrito y dice, y subió a orar con el Padre. Y el Señor esto. Y el Señor dejó a los discípulos y subió al monte a orar. Porque Él sabía que la comunión con Dios era vital. Pero en este momento no está funcionando. No hay esa presencia. No hay ese silencio. Ni siquiera de Dios, hay un vacío en su vida y a Él no le preocupa tanto lo que está pasando en Él. Lo inquieta es que ese silencio de Dios ni siquiera se está escuchando. Pues cuántos saben que el silencio también tiene voz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si bien estaba cumpliendo el Salmo 22, lo está viviendo en carne propia. Es más allá de sus fuerzas. Por un momento lo dejó. Nosotros tenemos que saber distinguir cuándo está Dios en la ecuación y cuándo no está Dios. Pero a veces me he cachado yo cantando, tratando de ocuparme. Cantando alabanzas a Dios.
tratando de resistir algo que yo no entiendo, algo que quiere penetrar mi mente, algo que está queriendo llamarme la atención. Y canto, pero a veces digo, tengo que tener cuidado yo aún en pretender alabar a Dios. Porque yo no quiero vivir alabando a Dios con miedo. Yo no quiero ser obligado a alabar a Dios por algo que estoy sintiendo. Que aunque sea bueno lo que estoy haciendo, que es bloquear el diablo, que es tener mi mente por lo menos un stand-by. Por lo menos que no esté produciendo nada, pero por lo menos que esté protegida con la alabanza. Yo no quiero eso. Yo no quiero acercarme a orar a Dios por miedo a que si no lo hago me va a venir un castigo o me va a venir un ataque del diablo. Yo quiero hacer todo eso porque Él me amó y yo lo amo. Y cuando no lo siento, no quiere decir que no esté. Lo que quiere decir es que no me necesita ahí. Lo inexplicable, inentendible de Dios. Muy importante entender. Esto está diciendo el maestro ahora. Hay momentos en su vida que no van a sentir a Dios. Pero eso no quiere decir que Él no esté. Eso quiere decir que lo que está tratando ahora es tan delicado que no quiere distracción. Porque nosotros podemos distraer a Dios en cierto sentido con oraciones, con dolor, con oraciones de frustración, etc. Y créanme que ese sonido, que esas voces de nuestro clamor, que lo hacemos con una gran intención, pueden entorpecer muchas veces el proceso de Dios. Cuando Dios se queda en silencio, lo que está diciendo es, no te necesito ahora, ahora es parte mía orar. Y yo puedo ver esta escena en la cruz. Vemos a Cristo sufriendo, a Cristo pasando las últimas horas más difíciles de su ministerio. Está clamando a Dios, ¿por qué me has abandonado? Y sin duda la respuesta es, no te he abandonado. Es que ahora estoy cerrando lo que a mí me corresponde. Estoy cerrando la redención de toda la humanidad contigo. No te he dejado, hijo, ahí estoy. Ahí estoy, por un breve, dice la Escritura, te abandoné, pero luego te vuelvo a recoger. Dios nunca nos va a dejar en momentos de silencio. Piénsalo así ahora, que es cuando Él está trabajando. Porque no quiere que nadie interrumpa. Está haciendo una incisión, está haciendo una cortada quirúrgica al corazón del hombre. Por eso es que nosotros tenemos que estar siempre disponibles a hacer la voluntad de Dios. Y cuando no tenga ganas y cuando haya rebeldía en nosotros, porque la hay, la rebeldía no siempre se presenta con actitudes, también por el alma. Lo que quiero decir es que el silencio duele y es inentendible, o sea, Jesús no lo está entendiendo y no está fingiendo ni está reprogramado por la profecía que en él estaba. Gusano de Jacob, dice el 22. La burla de todo llegó a tu vida, etcétera, etcétera. Él no está pegado ahí a la profecía. Él lo está viviendo en carne propia. El dolor y la difícil que es estar lejos de Dios por causa del pecado. En esos momentos yo lo que le puedo decir y lo aplico a mi vida y sé que esta no es una tarea fácil. No sigas el momento. Sigue por lo que Dios ha dicho. No sigas la corriente del abandono, del dolor, de la secuencia del momento. Retrocede y di, tú has prometido esto. Y esto no checa en mi vida. Esto no va conmigo. Aunque me sienta solo, perdido, abandonado. Tú me has hablado en otro tiempo. Y esa es mi solidez ahora. No voy a hablar. No voy a reclamar, no voy ni siquiera a llorar, ni siquiera a clamar en este momento, voy solo a esperar. Y cuando eso pasa, vemos que la siguiente palabra cambia. La siguiente palabra ya no es abandono, ya es victoria. Consumado es. Mire usted qué bárbaro, ¿ah? Y la última, en tus manos encomiendo mi espíritu. Papá, vencimos. Me tocó duro, diría Jesús.
tuve sed. Tuve sed. La única palabra que él menciona es, tengo sed. Es una palabra que nos muestra a nosotros que él también sufrió como nosotros y pasó desiertos como nosotros, pero venció y pasó cada circunstancia. Su abandono representa nuestra comunión.